Hola chicas, mi nombre es Marcelo Llévenes y hoy estaremos viendo cómo trabajar con base de datos en Zuncable y crearemos algunas actividades como un to-do list y un login para revisar el manejo correcto de estas. Bien, lo primero que deben hacer es irse a la página de Zuncable e iniciar sesión. En mi caso yo ya tengo iniciada sesión, por lo que solo me va a llevar directamente acá. Luego creamos una app y le podemos poner to-do app. Y en categoría lo que ustedes gusten. En este caso pondré educación. Luego, muy importante, cliquear la opción de Use the Drag and Drop Builder. Y le damos a crear. Una vez se crea, el primer paso va a ser conectarnos a una base de datos, la cual será Airtable en este caso. Nos vamos al icono de Data, seleccionamos, cliqueamos el más y acá nos saldrán las bases de datos disponibles nuestras, pero en el caso de que ustedes no tengan ninguna, no les saldrá nada. Crear nueva base de datos. Y hay 4 opciones. En este caso utilizaremos Airtable. Bien, les va a pedir algunas cosas que vamos a ver a continuación. Pero lo primero que hay que hacer es cliquear este link, donde aparece la palabra Here, o en su defecto también acá, cliqueamos y los va a llevar a la página de Airtable. A ustedes les va a aparecer de la siguiente forma, porque no tienen su sesión iniciada. Una cosa así. Tienen dos formas de registrarse. Presionan acá, Sign Up, y pueden registrarse con su email o con su cuenta de Google. Yo les recomendaría hacerlo con su cuenta de Google o de Gmail, ya que es mucho más sencillo. Presionan Sync Up, seleccionan la cuenta con la que desean, yo utilizaré esta, y esperan, y acá les saldrá todo esto. Ahora, ¿cómo creamos una base de datos? Presionamos Añadir base de datos. Bueno, a ustedes les va a salir no necesariamente en este color, esto es modificable, por lo que esto se modifica acá. Pueden ponerlo en rojo, naranjo, el color que gusten y pueden cambiarle el icono, una cámara, un calendario, yo le pondré un libro. Y acá tienen que cambiar el nombre de su base de datos. Yo le pondré to-do-list. Y así el nombre está cambiado. Ahora, aquí hay muchos tipos de datos que no vamos a ocupar. De todas formas, este tipo de cosas nos permiten guardar archivos, nos permiten guardar diferentes tipos de valores, por ejemplo, to do en progreso terminado, nos permite guardar tipos de archivos, nos permite guardar texto en varias líneas, texto en una sola línea. Nosotros solo vamos a ocupar una de estas columnas. Por lo tanto, para eliminar las que no necesitemos, vamos a la que queremos eliminar, clic derecho, delete. Así con todas. Ya. Pero cuando queremos crear una tarea para el to-do list, necesitamos bastante texto. Por lo que el primer paso va a ser cambiar el tipo de dato. El tipo de dato es lo que les expliqué anteriormente. Ustedes pueden guardar archivos, pueden guardar texto, pueden guardar imágenes, entre un montón de más cosas que ahora podemos ver. Clic derecho sobre el campo y Customize File Type. Presionan y si presionan acá, se van a fijar que hay muchos tipos de datos, códigos de barra, fórmulas, tiempo, números, URLs, emails, número de teléfono, fechas, texto en una sola línea o texto en más de una línea, texto largo. Nosotros utilizaremos esta y guardamos y se actualiza. Ahora, también pueden actualizar el nombre. Si cliquean 2 veces, podemos cambiar el nombre y podemos poner, por ejemplo, tarea y guardamos. Y perfecto. Se agrega la tarea, el título. Ahora, eso no es el último paso. Falta un paso extra. Para que ustedes, porque aquí si yo presiono no hay ninguna base de datos, se apretó refrescar tampoco, porque necesitan un API key
En este caso a mí me muestran las que ya tengo guardadas. Pero para yo utilizar una base de datos de esta, necesito una APK. Si se fijan, el botón no me deja. Por lo tanto, aquí me aparece mi base de datos to-do list que yo tengo acá porque estoy logueado con mi cuenta. Pero si yo presiono e intento hacer algo, aunque presiono acá, no me deja. ¿Por qué? Porque necesitamos una APK para hacerlo funcionar. Una forma rápida de llegar es presionar el segundo link una vez que ya estén registradas y los va a llevar acá. Acá simplemente lo que tienen que hacer ustedes es presionar acá, clic derecho, copiar, van acá y pegar. Luego dan un refresh y les va a permitir seleccionar nuevamente sus bases de datos y crear. Ahora, si ustedes están acá y no saben cómo llegar, simplemente presionan clic en el icono de usuario, cuenta, account, y los va a llevar a esta misma sección. Y eso es todo. Ese es el primer paso para tener conectada nuestra base de datos y luego simplemente dan crear. Va a demorar unos segundos y aquí tienen su base de datos lista para ser utilizada. Y ahora lo que vamos a ver cómo utilizar esta base de datos para crear nuestras tareas. Bien, bien, entonces, una vez que hayan creado su base de datos, van a estar en esta pantalla. Y si no la encuentran, simplemente presionan acá y se les va a abrir. Y ahora vamos a crear la interfaz necesaria para que esto funcione, podamos agregar tareas, etcétera. Entonces pueden cliquear acá en Label y pueden poner un título a su gusto. Yo simplemente me voy a ir a Text y le pondré tareas. Y agrega un título de tareas. Luego ustedes, si gustan, pueden alinearlo, por ejemplo, al centro, para que esto esté centrado y lo alineen de manera correcta, aumentar la fuente, para que se vea más grande, etcétera. Pero yo por este instante lo dejaré así nomás. Luego necesitan un input, que es este, text input, que nos va a permitir agregar nuestras tareas. Y lo van a añadir acá. Lo agrandan un poco si gustan. Y vamos a cambiar el nombre a ingrese su tarea. Y cambiamos el nombre de la variable a tarea, input tarea, por ejemplo. Input tarea. Y la primera I con minúscula. Input tarea. Perfecto. Y necesitamos un botón, que será, que dirá agregar tarea, que será el que nos va a permitir agregarla cuando lo cliquemos. Lo agrandan un poco para que se vea mejor y lo alinean. Ya. Ahora, luego necesitamos un Data Viewer List. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite ver información desde la base de datos directamente y mostrarlo en una lista. Por lo tanto, lo desplazamos y si se fijan, puedo seleccionar bases de datos, la que yo guste. En este caso, puedo seleccionar To-Do List, etcétera. Pero por ahora vamos a dejarlo así y luego vamos a trabajar con él. Mientras tanto, me interesa crear la interfaz. Bien, si yo presiono ahí, voy a poder ver todas las tareas que yo ingrese. Ahora, tengo otra opción. Puedo agregar, porque esto va a ir creciendo. Esta lista va a ir creciendo infinito. Por lo tanto, yo recomendaría que la pantalla fuera con scroll para que si se queda una tarea, si son demasiadas tareas, por ejemplo, ustedes puedan deslizar con el dedo y permitir que la pantalla vaya bajando y se vean todas las tareas. Así que esta va a ser la interfaz que vamos a estar utilizando y ahora vamos a revisar los bloques que vamos a estar utilizando para traer cosas de la base de datos, eliminar, etcétera. Así que ahora hay que irse a la sección de bloques y estaremos explicando cómo utilizar estos bloques para lograr manejar la base de datos.
Bien, continuando con la actividad, cabe acotar que para el mejor comprendimiento le cambié algunos nombres a algunas variables. Por ejemplo, a botón me dirigí acá y le cambié el botón a btn agregar y eh, al elemento de data le cambié el nombre a info to do para que lo tengan en cuenta. Ustedes pueden cambiar el nombre que gusten o al mismo nombre que yo estoy usando, como quieran. Yo les recomiendo usar los mismos nombres para que no se pierdan y luego los pueden cambiar. Ya. Eh, una acotación importante. Cuando creemos lo de base de datos en bloques, ustedes no van a poder probarlo en la herramienta web, que es acá. No les va a funcionar, tienen que hacerlo mediante un teléfono físico, por lo que vamos a revisar luego. Bien, pero vamos con los bloques. Yo necesito que cada vez que yo ingrese una tarea y presione agregar, se agregue a mi base de datos que está acá. Yo estuve haciendo unas pruebas y lo permite agregar solo del dispositivo móvil, como les digo, solo de un dispositivo físico. Y ustedes para eso deben descargar la aplicación de Zoomcable y entrar con la misma cuenta que entraron acá y van a poder probar sus proyectos. Bien, ahora yo les recomiendo borrar esto. Ustedes pueden clicar estos dos, como son pocos, y cuando son muchos acá, y luego van a una de estas dos celdas, cliquean y se le borran todo. Y les queda vacío para que prueben. Bien, bloques. Necesitamos el bloque de data source. Este nos tiene los bloques necesarios para trabajar con base de datos. Por ejemplo, este nos permite obtener un valor dependiendo del ID. El ID es el numerito que se agrega primero acá cuando yo agrego un valor. Por ejemplo, si yo acá agrego hola y lo dejo, el ID es 1. Se fijan. Luego a seguir 2, 3, 4, etc. Así va a ser su ID. Bien, dejemos este elemento ahí para probar. Obtener un valor mediante su ID, actualizar un valor mediante su ID si yo quisiera actualizar el hola, y ya yo no quiero que diga hola, sino que diga chao, yo podría actualizarlo. Crear un valor, eliminar un valor, entre otras cosas que no vamos a utilizar en este ejemplo, pero si ustedes gustan pueden probar. Personalmente ahora vamos a utilizar este, que nos permite crear un elemento para la to-do list. Pero tenemos que hacer que se desencadene ese evento. ¿Y cómo lo hacemos? Con el botón agregar. Presionamos sobre el botón agregar y cuando hagamos clic sobre él, movemos esto dentro. Entonces, cuando hagamos clic sobre agregar, se va a crear una fila en la base de datos to-do list. Si tuviéramos más base de datos ingresada, le saldría una lista. En la tabla 1. ¿Cuál es la tabla 1? Esta es mi tabla 1. Si yo quiero agregar más tablas, puedo apretar acá y tendría una lista N de tablas. Y saldría tabla 2, tabla 3, y yo veo dónde quiero. Ahora, ¿qué texto quiero ingresar yo? Pues el texto que voy a ingresar va a ser el de el input, que es el que está acá. ¿Y cómo se llama ese input? Input tarea. Y se encuentra en los UI components. Input tarea, presionamos y utilizamos el bloque para obtener el texto que está dentro. Y lo arrastramos para que quede bien. Eso, enganchado. Ya. Y como les dije, si lo prueban acá, no les va a funcionar. Entonces vamos a probarlo con un teléfono para poder, eh, para que funcione bien y podamos ver los cambios. Bien, aquí estoy de vuelta y si se fijan, estoy compartiendo la pantalla de mi celular mediante la aplicación a Power Mirror y estoy compartiendo la pantalla de mi dispositivo físico. ¿Por qué sale esto todo el rato? Porque en la lista, si recuerdan, nosotros pusimos que aún no se cargará nada, así que eso está stand-by todavía. Así que no lo consideren, pero siguen pudiendo hacer cosas. Por ejemplo, yo voy a seleccionar clic y voy a agregar hola mundo. Bien, y voy a agregar la tarea. Presiono sobre el botón. Luego me voy a la base de datos y ahí está, hola mundo. Si yo quiero agregar, por ejemplo, adiós,
y pongo agregar tarea, se agrega, adiós, se está agregando. Quizás cuando vean este video con la versión web ya se va a poder utilizar, pero si yo cliqueo acá y presiono visualizar versión web, agregar tarea, me voy a mi to-do list, que está acá, no está. Aunque yo recargue, no está. Así que recuerden, desde un dispositivo físico. Y así pueden ir agregando tareas. Ahora, para poder visualizar mis tareas, tengo que verlas. Y mediante este data source, Zoom Kabul nos permite hacerlo muy fácil. Presionan su data source, presionan este botón, abren To-Do List y les va a preguntar qué tabla quieren visualizar. Ustedes le dan a Table 1 y les va a permitir visualizar todos los datos de esa tabla. Ahora, esto tiene un defecto, porque si yo abro de nuevo el emulador, me aparece como title, perdón. Me aparece como title. No estoy viendo la información que realmente es. Y yo para eso necesito modificar esto. Por ejemplo, yo solamente necesito ver title. Ahora, ¿qué título, qué elemento quiero ver acá? Pues presiono acá en text y yo quiero ver tarea. Perfecto. Por lo tanto, ahora este va a ser el formato en el que se va a ver la información. Y si yo la presiono, me va a mostrar la información necesaria. Ahora, ¿qué información me va a mostrar? Pues la que yo ingresé acá, que es la única columna que tenemos, que es tarea. Si yo tuviera más columnas, me ofrecería más opciones. Ahora, yo puedo acá mostrar imágenes de distintas formas. Si ustedes quieren hacer una aplicación con imágenes, lo hacen en su base de datos, las pueden mostrar de la siguiente forma. Por lo tanto, si se fijan, ahora les voy a compartir nuevamente. Yo ahora tengo mis tareas acá. Si yo ingreso una nueva tarea, por ejemplo, tarea, y le doy a agregar, se agrega una tarea. Y le va a ir apareciendo hacia abajo. Por lo tanto, aquí van a tener todo un registro de sus tareas para poder ir viéndolas. Ahora, todavía podemos mejorar esto eliminando las tareas que ya tienen listas para que no las vuelvan a ver. Así que eso veremos a continuación para poder continuar. Perfecto. Para eliminar un ítem es bastante sencillo y lo vamos a hacer simplemente utilizando un clic. Entonces, yo probé con algunas cosas y ahora tengo solo estas dos tareas. ¿Cómo hacemos para eliminar un ítem? Si yo me voy a diseño y presiono Data View, el info todo, y me voy acá, a los bloques, perdón, tengo algunas opciones. Por ejemplo, cuando yo presione un ítem, me va a entregar, va a hacer algo, perdón. ¿Qué otra cosa va a hacer? Cuando yo deslizo, eh, o cuando deslizo hacia de izquierda a derecha, va a ser otra cosa. Pero vamos a utilizar este. Cada vez que yo clique un elemento, va a pasar algo. Lo que sea, o sea, puedo mostrar un mensaje, cambiar algo, etcétera. Pero ¿qué yo necesito hacer cuando yo clique una tarea? La quiero eliminar. ¿Y cómo hacemos esto? Nuevamente a Data Source, que es donde manejamos nuestras bases de datos, y ocupo el que dice Delete. Entonces, voy a eliminar una columna de la base de datos To-Do List de la tabla 1 con el siguiente ID. ¿Se acuerdan del ID? Pues el ID era este, 1 y 2. Ahora, por ejemplo, si se fijan, cuando yo cliqueo, esto me da un row ID. Y esto me está pidiendo un row ID. Entonces yo pincho este, lo arrastro hacia acá.
y listo. Ahora, yo voy a mi teléfono, muestro la pantalla y tengo las siguientes tareas. Y yo voy a eliminar, ahora se va a recargar, voy a eliminar, por ejemplo, el adiós. Un clic, voy a apretar y se eliminó. Y si yo me voy acá, no está, solo esta tarea. Ahora, yo voy a agregar tarea 2, lo voy a agregar, presiono el botón y se agrega tarea 2. Y voy a agregar incluso una tarea 3. Y se agregó tarea 3. Ahora, perdón, ahora se veía. Yo agregué estas 3 tareas. Yo voy a clicar en mi teléfono sobre una, por ejemplo, sobre tarea. Cliqueo, aunque ustedes no lo vean, yo estoy clicando. Cliqué tarea 2 ahora y se van eliminando. Voy a clicar tarea 3 ahora y no hay nada porque no tengo nada en la base de datos. ¿Ven? Entonces, con esta forma logramos crear un to-do list. ¿Qué cosas pueden mejorar de aquí? Y que se lo dejamos como tarea o como propuesta. Que cuando yo ingreso una tarea, esto de acá, este texto, desaparezca. O sea, yo ingreso una tarea y yo pongo agregar tarea y que el input se reinicie. Que en vez de decir tarea 3 diga nada ahora. Vuelva a decir, ingreso una tarea acá. Que esto desaparezca y que vuelva a decir esto. Y que cuando yo agregue una tarea, que por acá abajo pueda aparecer un mensaje de su tarea fue ingresada de manera exitosa. Lo mismo que cuando yo borre. Si no logro borrarla, un mensaje de error o un mensaje de que su tarea fue completada o se eliminó correctamente. Pero eso es para que ustedes puedan experimentar y, y es bastante sencillo. Si han puesto atención en las clases, no debería costarles demasiado. Por lo tanto, ese sería como el final de nuestra actividad y inténtenlo para que puedan tener su propia aplicación de To-Do List.